En videos anteriores vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras. Pitágoras fue un matemático griego que vivió en el 570 al 469 a.C. Y eso es algo que es bueno saber quién fue esa persona que demostró este teorema de Pitágoras, que utilizamos mucho, sobre todo cuando tenemos que trabajar con triángulos rectángulos en geometría para hallar lados. Es donde más se utiliza. Y se puede usar Pitágoras también con trigonometría. Bueno, eso con respecto al trabajo en matemática y geometría. Estamos hablando de un teorema que se desarrolló, se demostró hace cerca de 2500 años atrás. Tiene muchos siglos. Pitágoras nació en la isla de Samos, y hay registro de que viajó a Egipto y Babilonia, y fue una persona que aportó mucho a la geometría y a la matemática. Respecto a los ejercicios, una de las preguntas principales que uno tiene que tener claro, la respuesta es: ¿dónde se puede usar el teorema de Pitágoras? En triángulos rectángulos. Hablamos de ellos, de que la principal característica es que tienen un ángulo recto. El lado opuesto al ángulo recto, el que siempre es el de mayor longitud, es el que se llama hipotenusa. Y normalmente, al menos en las fórmulas, se lo suele representar con la letra H. Los otros lados que forman el ángulo recto, que son de menor medida, se llaman catetos y se representan con la letra C. Eso respecto al dónde. Ya aprovechamos para ver cómo se utiliza este teorema, y acá está lo que se llama la fórmula de Pitágoras. Es una igualdad en donde hay potencias al cuadrado. Acá hay una suma de potencias, y si lo leemos sería que en todo triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Lo que quiere decir es que si el triángulo es rectángulo, sí o sí las medidas de los lados de ese triángulo rectángulo tiene que cumplir esta igualdad. Se tiene que verificar este planteo. Si el triángulo no es rectángulo, esto no se cumpliría. Es decir, que la hipotenusa al cuadrado tiene que dar igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y eso es lo otro fundamental. En este trabajo de GeoGebra vemos una demostración geométrica del teorema de Pitágoras, en donde el área del cuadrado azul se hacen diferentes secciones y se van trasladando hacia el área del cuadrado del lado de la hipotenusa. Se va trasladando, ubicándose cada sección, y después se hace lo mismo con el área del cuadrado del otro cateto, cumpliéndose así que el área de los cuadrados de los catetos es igual al área de los cuadrados de la hipotenusa. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y eso es lo otro fundamental, el para qué sirve. El para qué sirve es saber si una de sus utilidades es saber si el triángulo ABC es rectángulo o no. Bueno, vamos a ver ahora eso mismo. Cómo saber si un triángulo ABC es rectángulo sin construirlo, sin usar escuadras, sin medir, sin trazar lados. Vamos a usar la fórmula de Pitágoras. Vamos a considerar que nos preguntan si un triángulo ABC con las medidas 10, 8 y 9, estas tres medidas,
es un triángulo rectángulo. ¿Tá? Será un triángulo rectángulo. Entonces, lo que vos tenés que saber es la fórmula y identificar de las tres medidas cuál sería la posible hipotenusa. Entonces vos copias la fórmula, copias los cuadrados y después tenés que saber cómo sustituir la fórmula, es decir, recordar que acá va la hipotenusa, acá van la suma de los catetos al cuadrado, y después tenés que acordarte que la hipotenusa es la mayor de las medidas de los lados. Entonces la que puede ser la hipotenusa sería el 10, sustituimos por 10. Después las otras dos medidas pueden ser los posibles catetos, y son los que tenemos que sustituir en estos dos cuadrados. Entonces te quedaría 8 al cuadrado más 9 al cuadrado. Y ahí tenemos el planteo. Lo que nos queda hacer ahora es hacer las multiplicaciones o hacer los cuadrados. Para eso podés usar los resúmenes de matemática que tenés las potencias, o pensarlo. 10 al cuadrado es 10 por 10, que sería 100. 8 al cuadrado es 8 por 8, 64. 9 al cuadrado es 9 por 9, 81. Entonces, si nosotros vemos las medidas, 100, los resultados, 100 es igual a 64 más 81, que serían 145. Entonces, en este caso, este triángulo con estas medidas no cumple la igualdad de Pitágoras, lo que significa que esto en realidad no es igual, es distinto. Estamos comprobando que es distinto, y si no se cumple la igualdad de Pitágoras, el triángulo, se puede decir que el triángulo ABC no es rectángulo. Y ahí terminaría la actividad. Si para que fuera un triángulo rectángulo, acá tendría que haber sido otra medida. Tendría que haber sido 6, porque si hace 6 al cuadrado es 36, y 36 más 64 sí te daría 100. Entonces, para que sea un triángulo rectángulo, se tiene que cumplir que es la fórmula de Pitágoras, la igualdad de Pitágoras. 100 igual a 100 tendría que darnos para que sea. Si no da, no verifica la igualdad, no es rectángulo. Y esa es una de las utilidades. La otra utilidad que se le puede dar a este teorema es hallar un lado conociendo la medida de los otros dos. Esto es lo que más vas a usar, y vamos a hacer un ejemplo ahora mismo de eso. Bueno, nos dan un triángulo rectángulo ABC, nos dan las medidas de los catetos, que serían, este podría ser 6, y este podría ser 10, la hipotenusa 10, y este otro cateto no se conoce. Yo ahora te estoy diciendo los nombres, pero normalmente te dan la figura y te dicen, calcula el lado que falta en este triángulo rectángulo. Vos ahí entonces ya tenés que acordarte que, como es un triángulo rectángulo, podés usar Pitágoras, porque es donde se utiliza, y después identificar bien los lados, los nombres de los lados. Este lado 10, identificarlo como la hipotenusa, porque es el mayor de los lados, es el lado que es opuesto al ángulo recto, está enfrente al ángulo recto. Y este 6 y la incógnita X vendrían a ser las medidas de los catetos, de los lados que son los catetos. Después de identificar bien catetos y la hipotenusa, lo siguiente que tenés que recordar es cómo se utiliza Pitágoras, cómo armar la fórmula, esa igualdad. Copias los cuadrados, todos los lados son al cuadrado,
tenías que acordarte que es una igualdad de la hipotenusa al cuadrado con la suma de los catetos al cuadrado. Tenés la fórmula y ahora lo siguiente sería sustituir. En la fórmula sustituir correctamente las medidas. En este caso la hipotenusa es 10, el cateto es 6 y la incógnita es x, el otro cateto, la medida del otro cateto. Sustituís bien y ahora lo siguiente sería resolver esta ecuación, que como tenemos exponentes 2, es una ecuación que la incógnita tiene exponente 2, es una ecuación de segundo grado, y lo bueno es que hemos practicado en videos anteriores cómo resolverlas. Entonces, si se acuerdan de la sigla MARD, vamos a arrancar multiplicando. Multiplicar 10 al cuadrado, 10 por 10 es 100. Después tenemos 6 al cuadrado, 6 a la segunda, 6 por 6, 36. Y después tenemos x al cuadrado, x por x, x al cuadrado. Entonces lo que se hace en este caso es sacar solamente el paréntesis para que quede más simple la expresión, y acá estamos multiplicando bien las potencias, ya tenemos sus resultados. Y después lo siguiente era la A, que es agrupar. Vemos que los números están separados por el igual, entonces lo que nos conviene en estos casos es agrupar de la manera más eficiente, que cambiar de lugar un término que está sumando, que es positivo, queda negativo al otro lado. Podríamos decir que pasa restando. ¿Está? Y lo que no se usa se copia. Después tenemos que esta x al cuadrado es la que vamos a dejar igual, lo que no se usa se copia. Y ahí estamos agrupando bien. ¿Está? Agrupamos bien en esta parte del planteo. Lo siguiente a agrupar era sumar. En este caso la suma hay que quitar, hay que hacer la diferencia, que son números de distintos signos. La diferencia, si a 100 le sacas 36, te da 64. Lo que no se usa se copia. Y ya podríamos hacer el despeje final. El exponente 2 pasa como raíz más menos raíz cuadrada. Entonces sacamos el exponente 2 como más menos raíz cuadrada, y ahí aparece la raíz de 64, que es 8. Entonces estamos hallando más menos 8 sería, porque las raíces con exponente 2, las raíces con exponente 2 pueden tener dos resultados, el positivo 8 y el negativo 8. Como estamos trabajando en un ejercicio de geometría, este valor corresponde a la medida de un lado. Entonces, las medidas de los lados no pueden ser negativas. Por lo tanto, la solución final, el valor de la x, del lado x, sería el valor 8 positivo. Esta sería la medida del cateto que faltaba. Y ahí ya terminamos el ejercicio. Sería positivo 8. Y esto es lo principal que vos tenés que saber de Pitágoras. En resumen, lo que te conviene hacer a vos ahora es copiar las cuatro preguntas. ¿Sí? ¿Dónde? Triángulos, rectángulos. ¿Cómo? La fórmula. Te voy a poner el enunciado acá. Después, ¿para qué sirve el teorema de Pitágoras? Saber si un triángulo es rectángulo sin construirlo. Te copias el ejemplo. Y hallar un lado conociendo la medida de los otros dos. Te copias el ejemplo y te estás armando tu resumen para poder hacer muchos ejercicios de geometría con triángulos, rectángulos y hallar lados. Es muy rápido, muy bueno este teorema, y se puede combinar con otros conceptos que van a venir más adelante, como trigonometría, y quizás uno de los temas
más prácticos también de usar en la vida. Por ejemplo, hay herreros, carpinteros que utilizan estos teoremas para construir grandes cosas, desde escaleras hasta casas, y es muy bueno el teorema de Pitágoras.